Yo quiero hablar en esta tarde And I want to speak to you this evening about de un mediador tan grande que tenemos, a hermano. great mediator that we have. La Biblia And dice the Bible says mediador entre Dios y los that we hombres. have a mediator between Jesucristo, gloria al Señor. man Jesucristo hombre, dice la and God, and bendita it's palabra. Jesus Christ. Cuando tenga el texto ese, hermano, So, Hebreos when you have 4:15, diga un amén. Hebrews 4:15, Gloria al Señor. please say amen. Ahí en su casa, si usted There tiene at home, papel y lápiz, if you have pluma, something to jot down these notes, please do saque so. y haga notas, hermanos. Make notes. Quiero ser específico. I want to be este mensaje. specific in this sermon. A veces que Sometimes no oímos mucho we don't hear about this that often, de este gran sacerdote que es about Cristo this Jesús. high priest, Jesus Christ. Yo quiero que usted note, But anote I want you to ahí, take note of this. porque esas notas le van a ayudar a Because usted, these notes are going to help you mayormente en este more tiempo en so in que these la times iglesia del that the Señor church of the Lord se comienza a deslizar. La it's iglesia del Señor está esperando the church is waiting la venida de su Redentor Jesucristo. the coming of their Redeemer, Muy importante, and it's very important porque usted tiene la llave, gloria because sea al you Señor, have the key para obtener to victoria, be able to ya obtain the sea en victory, enfermedades o donde usted esté whether cruzando. it's illness or whatever you're going through. Que tenemos ese ser espiritual, We have the divine ese gran being, Salvador que es that Jesucristo, great Savior Jesus que es nuestro Christ, mediador. and He is Amén, our hermanos. mediator. Amen. Tiene ahí Hebreos There 4:15, in Hebrews dice de esta 4:15 manera, it hermano, says, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios sabe que tenemos debilidades, the Lord knows that we have pero weaknesses, Dios sabe también but He cómo also tratar con knows nosotros. how to deal with each and every one of us. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice nuestra semejanza, quiere So when decir it says, ese but was mediador que usted was tiene y in yo all tengo, points tempted like as we are, yet without sin, es el Dios que vino y se hizo carne en esta is tierra when Christ Jesus y habitó came entre to nosotros. be man, and He Y inhabited miramos la amongst gloria us, del and we unigénito saw the Hijo de glory Dios, como dice la of the only Escritura, begotten Son, de ese mediador, of that de ese mediator, sumo sacerdote, that high priest, es el que te quiero hablar yo en esta and tarde. He's the one I want to talk to you about. Tenemos un tema muy precioso, And hermano. we have a beautiful title to this sermon. ¿Cómo es How is el sacerdocio de Cristo? the priesthood of Christ? Muchas veces nos hemos preguntado And many eso. ¿Cómo es times el we've sacerdocio asked de this. Cristo? How is this priesthood? Hemos hablado, hermanos, We've a manera de spoken introducción, as a mode of introduction. se nos ha hablado de Cristo, que ese es nuestro We've Salvador. spoken about Jesus Christ. Pero a veces también, hermano, hemos sometimes oído algo de esto, pero a veces we've mucha heard gente no something about tiene el this, conocimiento But the people quite can't understand de this, cómo es of how, ese gran sacerdote que es Cristo Jesús. of Y es lo que vamos a what mirar en esta tarde. Jesus Christ Incline su is our rostro. high priest. Let's pray. Padre eterno, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y, Señor, para siempre es tu misericordia, Señor. Dios de gloria, rogamos, Padre, que tú vengas, Dios, a estar con nosotros en esta tarde. Tú nos bendigas. Dios de gloria, te necesitamos, Señor. ¿Cuánto más miramos, Dios? Tantas enfermedades que hay. Gente sufriendo, Dios. Pero Dios, gracias, Padre, porque tú nunca te has olvidado de nosotros, tus hijos, Padre. Ni te has olvidado de tu creación tampoco, Padre. Gracias, Dios. Unge mis labios en esta hora. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir la bendita palabra tuya en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús, yo te lo imploro todo, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amen. You may have your seats. ¿Cómo es el sacerdocio? How is the de Cristo? priesthood? Ese es el tema que nos vamos a Christ. ocupar en esta tarde. And that's the title of the sermon. Déjeme decirle, hermano, que Let me tell you, brother and sister, en el pacto que hizo Dios in the pact that God made con el pueblo de Israel, with the people of Israel, sabemos que We Dios se know valió de aquellos sacerdotes
that God used the high priests. El sumo sacerdote The high priest era el que estaba was the one intercediendo that was interceding entre el pueblo de Israel between the Israelites y Dios. and God. Era el mediador, He en was otras the palabras. mediator, in other words. Pero podemos mirar, But we hermano, can see que ese sacerdocio o el that- sacerdocio levítico that high priest, the high de la priest from tribu de Leviticus Leví es donde surgió el sacerdocio, from los the sacerdotes Levites en el Antiguo Testamento. in the Old Testament, that's where they came from. Pero miramos, hermano, But que we see el sacerdocio levítico era that the temporal nada priesthood más. Y ahorita vamos a of the mirar por qué era Levites temporal. was temporary, and we're going to see why No it solamente was. era temporal, Not only was it sino temporary, era imperfecto. but it was imperfect. ¿Por qué imperfecto? Now, why was it Porque imperfect? los sacrificios Because the no sacrifices bastaban para quitar el pecado. that they made were not enough to Cada año se take away tenía the que sin. estar Every year, it matando had to be aquellos done. animalitos. They would have to sacrifice those Cada año animals tenía que every estar year. corriendo esa sangre. That blood was shed ¿Para qué, hermano? for what? Para reconciliar To reconcile al pueblo de Israel con Dios. the Israelites with God. Pero era cada año. But it was done every year. Pero miramos que los And we sacerdotes see morían. that the priests would die. Sacerdotes que oficiaban. The ones Quizás who would al siguiente año ya no officiate, podían maybe the oficiar. next year they would not be able to, ¿Por qué, hermano? Why? Porque todo era temporal. because everything was temporary. Era carnal también. Everything ¿Por was qué carnal? flesh. Porque el What does it mean sacerdocio flesh? To be provenía flesh-like? Because the de priesthood uno de los patriarcas del pueblo de came from the Israel, patriarchs llamado of Leví. the De Leví, Israelites. hermano, es donde It viene came from Moisés, the tribe of the viene Aarón, Levi. donde comienza el And that's where sacerdocio, hermano. it begins the De Aarón priesthood es el from Aaron. precursor o es el que comienza He con was el the one who first sacerdocio, began. He hermano. was the precursor. Podemos decir que Aarón fue el sumo sacerdote que We could comenzó say todo. that Aaron was the high priest that began it all. Pero miramos, hermano, And we que see that se dice que era carnal porque venía de la tribu de it Leví. is said that it was flesh-like Nada más los because it came levitas from eran the los Levites. únicos The que Levites were the podían only ones oficiar como that were able to sacerdote. officiate as high Y priests. dirá usted, pero ¿por And qué you es might eso? say, well, why is that? Porque Dios, Well, hermano, because God es un Dios santo, hermano. is a holy God. Dios es un God Dios is a God que ciertamente that ama al surely pecador, pero loves aborrece el the pecado. sinner but hates the sin. Delante de Dios dice que Before no podemos God, quedarnos We parados. cannot Es tan stand fuerte la presencia de Dios, because hermano, the presence of the Lord que podemos is mirarlo so en el Antiguo great. We Testamento, could see that in the Old Testament. que dice que no hay hombre que pueda There mirar a is Dios no y que man that viva. can see ¿Por qué? God Porque and su still santidad live. es lo Why? Because in máximo. His holiness, Por he is eso Dios, at his hermano, maximum. And escoge that's because God chooses. a la tribu de Leví That's why He chose the como los Levites sacerdotes, to be the como high los priests, trabajadores del to templo, be the workers como of the los temple, cantores, to be the como los que se singers, tenían que to be the encargar ones that were in charge de aquel templo que después of anything tuvieron, that had to do hermano, with the church, the pero temple, también, hermano, but also de representar al to pueblo represent the de people Israel delante de of Dios. Israel before God. Y hemos leído mucho And y we've hemos read estudiado about this so mucho much, we've que studied si about this. un sacerdote entraba a We know oficiar, that if the high priest si ese went to sacerdote no officiate estaba preparado, dice into que the holiest moría of places, and if he was inmediatamente, not holy, fulminado quedaba then he ahí would en ese die. lugar santísimo, he hermano. would die hemos there tenido in muchos the estudios de holiest eso. of the holy places. And we've had studies Pero about miramos this. una cosa, But hermano, we see one thing, que el sacerdocio levítico that the priesthood of the Levites que ofrecían sacrificios that cada offered año, sacrifices como dijimos every year, like we anteriormente. said beforehand. Pero ¿sabe qué? But El sumo sacerdote que the hoy high tenemos priest that we now have, a la orden de Melquisedec es the Jesucristo, order of hermano. Melchizedek Y is Cristo, hermano, nada Christ más Jesus. murió una sola vez para And siempre he died y redimir once to el pecado de redeem todos the nosotros, sin hermano. of Esa es la all. diferencia And that's the difference del sacerdocio levítico from the y priesthood al of the sacerdote que Levites tenemos ahora to the priest, a la orden de the high Melquisedec, priest that we have of the order of hermano, que es Melchizedek, Cristo which Jesús, is hermano. Christ Jesus. Qué tremendo está esto, And how ¿verdad? tremendous is this? Ahora otra cosa, Now hermano. another thing here is Los sacrificios de ellos, the hermano, sacrifices of them, eran ineficaces. they were O sea, inefficient or ineffective. No tenían mucha validez, hermano. They were not valid.
Pero Cristo Jesús, el But sacrificio que Christ hizo en la Jesus, cruz del that Calvario, sacrifice that he made on that cross, dice que ese sacrificio, hermano, that quita el sacrifice, pecado para it siempre, removed hermano. sin always, Para siempre. forever. Los levitas And morían the Levites, the priests would y die, seguían en lo mismo. and the people would Pero do the ahora same ciertamente things. Cristo vino a But morir. now Christ Jesus came Murió to en esa die, cruz and he del died on that Calvario. cross on Calvary. Pero al tercer día On the third resucitó de day, he entre los rose muertos. from the dead. Y es el sacerdote que And it's the tenemos high priest ante el that we Padre. have Dice before que the solamente hay Father. un solo There is mediador only one entre Dios mediator y los hombres. between Y el nombre God de él and es man, Cristo and his name Jesús, is Christ nuestro Jesus. sumo He sacerdote, is our high el que priest, murió una the vez, one that died pero vive once, para but siempre. lives always, Y quita el pecado and para he removes siempre. sin Siempre que forever, nosotros sigamos en as esa long as you and I trayectoria de continue conservar nuestra to conserve espiritualidad, our hermano. spirituality Cristo, hermano, in Christ Jesus. viene viviendo una vida Comes to live a life indestructible, o sea que no that puede is ser destruido, indestructible, hermano. not able to be destroyed. Podemos mirar, hermano, que Cristo We see that no va a Christ ser removido cannot be removed como todos los que se removían. like the others that were removed. Puede salvar en todo He tiempo, can save at all no como times. los sacerdotes Not like levitas the que nada más en un Levites, tiempo y the priests morían. who would die. Cristo es el mediador que tenemos Christ Jesus is the de un mediator pacto eterno we have y from de the una pact, vida an eternal sin pact, fin. De ese Cristo, and a ese es el sumo life without sacerdote end. que yo te And quiero that is hablar. the high priest that I want to speak to you about tonight. Dios hizo un pacto Christ con el Jesus pueblo made de a pact Israel. with the Israelites. Pero ¿sabe qué, hermano? But you know, Un día iba a ser One day, quitado ese pacto. that pact was Vaya to be conmigo removed. So go rápidamente with a la me quickly escritura y to the anote muy scripture, bien, and please hermano. write this down. Ahí anote, hermano, ahí en, Therein, vamos a mirar ahí we're going en to go to Hebreos 8:7. Y tú vas a mirar ahí en Hebreos Hebrews 8:7. 8:7. Que el Hebrews sacerdocio 8:7, levítico un día that iba a one ser day quitado the priesthood of the Levites para was dar going to be paso al nuevo removed sacerdocio, to give way to the new el priest, sumo sacerdote que está to the oficiando en new el cielo high por usted y priest por that mí. is now officiating Cristo for you Jesús. and for me, and it's Christ Hebreos Jesus. 8:7 dice, Hebrews 8:7 says, porque si aquel primero, for that first o covenant, sea, está hablando de los and it's pactos, speaking about the hubiera pacts, sido had been sin defecto, faultless, ciertamente no se hubiera then should procurado no lugar place para have el been segundo. sought for the second. Ahí está bien claro. So it's very clearly said, Tenía que ser renovado, it had to be renewed, removido de ahí. removed from there, Miraba yo, and I was seeing hace tiempo miraba yo una película many, like a long de time esas que se ago, this hacían movie, de los indios y you know, the usted sabe cowboys and del the oeste, Indians, ¿cómo se decían esos? the cowboys and Indians. Sí, de Cowboys and Indians y todo eso. Ok. Y miraba a ese actor, un actor tan tremendo que pues todos lo conocen, ese, ¿cómo se llama? Clint Eastwood, ¿verdad? And Esa I was, persona this movie was Era el about que Clint iba a hacer un Eastwood. pacto con un indio, con un He was jefe going to make indio. a pact with a Y chief. luego, cuando hacen todo lo que tienen que And hablar so y when they todo, talked everything over para formar aquel pacto, to be able to come up with that pact, para que el pacto quedara in order sellado, to seal that pact, se necesitaba la sangre. there needed to be blood in the midst of Y that. se ve que inmediatamente aquel jefe So indio you saca see el that cuchillo the chief Indian, y se the hace Indian así. chief, he cut his corta. hand, the palm of his hand, y le hace así. and he Luego le extends pasa el his hand cuchillo al and he otro, gives Clint al Eastwood, blanco y le the hace white también. man, the knife so he could cut his palm, ¿Qué se miraba? Sangre. and it was blood. En los pactos And you know, in the usaba la pacts, sangre. the blood was used. Y luego, ¿sabes qué? Para que quedara So bien in aquellos order sellados, se daban la for mano. that to be sealed, then they would, you know, have a La handshake. sangre de aquella persona y la sangre del The otro. blood of the La white sangre man and the representaba blood el of the pacto. Indian chief was together, Y así was fue. combined. And that's what sealed Dios the en pact. el Antiguo And in the Testamento Old hizo el Testament, pacto con God Israel. made that pact with, ¿Y sabe with qué? Israel. And Corrió sangre, hermano. the blood was ¿Cuál era la shed. sangre? Now, what, De aquellos whose blood animalitos was que se it? It was sacrificaban. those animals that were being sacrificed. Pero ¿sabes por qué corría But do you sangre? know why the blood was shed? Porque así deben ser los pactos, Because that's the hermano, way con sangre. The pact should be. Pero with ¿sabe qué, blood, hermano? but Esos animalitos those representaban animals, they también represented que el also pacto iba a ser removido, that the pact iba a ser was going to quitado, be removed, se iba a dar it was paso a un temporary, nuevo pacto, and was hermano. going to give way to a new Y ese pact. nuevo pacto también And this new corrió pact sangre.
Pero ¿sabes would cuál also have sangre blood. corrió, But you know whose hermano? blood was La shed? sangre del Santo It was Cordero, Hijo de Dios, The blood que of vino the a ese Holy cruz Lamb del of God that Calvario. came to die Ahí on the fue cross on muerto, Calvary. sacrificado. He was Y la sacrificed. sangre preciosa And precious de ese Cordero blood, Santo, de ese The Cristo Holy Lamb of Jesús, God, es la Christ que nos Jesus, quita de todo was pecado. the Nos one thing limpia, that hermano. removed Y ahí sin con from our eso, lives hermano, and cleansed comienza us. el nuevo And with pacto, that, the hermano. new pact El pacto takes over. de la dispensación en la que vivimos. The En el pact of pacto, hermano, dispensation de los cristianos que son The usted y yo, Christians hermano. De that ahí en we adelante comienza live ese now. nuevo pacto. And that's Ahora. we're living under the new pact. Punto número 1. First point. ¿Cómo? Y tenemos el tema, ¿cómo es el sacerdocio de Cristo? How is the priesthood of Christ? Acuérdense, Remember that's the ya title. no hay sacerdotes. There Oílo are bien. no high priests. ¿Sabe cuándo se terminaron los Do sacerdotes? you know when that Se ended? terminaron Those ended cuando Cristo when Jesús Christ Jesus murió, se died rasga el templo como mirábamos la on the semana cross, pasada, y quiero and the seguir con esa veil was secuencia. torn in half, and I ¿Y want to sabe follow qué, that hermano? same sequence. Hasta ahí And estaba llegando That was the el end sacerdocio levítico, hermano. of the priesthood Ya no of the más Levites. sacerdotes, No more priesthood No. of the Levites. ya no más otra persona para ir No y, more y decirle, estos Would son we mis need pecados, to go sé and tu confess mediador our entre sins Dios y mí. to another man? Ya no. We would need to do Por that eso no dice que el longer. templo fue And that's why rasgado en dos it is said that the veil from the temple para was dar torn paso in half to give way a la nueva to the new dispensación o al nuevo dispensation pacto, or the new pact hermano, que es el pacto de la that was the gracia pact en el que usted y yo of vivimos en la grace actualidad. that you and ¿Me I está live in. fijando, hermano? Ahí se terminaron Do you los see this? sacerdotes. And that's where Yo no all the deseo priests saber from the dónde Levites se diga que hay the sacerdotes. Ya order no hay was sacerdotes. finished. There are no more Ahora hay priests. un sumo Now there is sacerdote. only one high priest. Así como el pueblo llegaba And just like y the decía people came, al sumo sacerdote los pecados, y and el they sumo would sacerdote tell hacía the la high expiación priest por el about pueblo. all their Ahora, sins, hermano, and then he would order the sacrifice. Cuando se Now, rasga el templo, se da paso a un nuevo when the sacerdocio. veil is Y torn ese in half, sacerdote that's es the new Cristo priesthood. Jesús, hermano. It's Christ Es el Jesus. mediador que And he's the tenemos mediator entre Dios y los that hombres. we have between Cristo, man hombre, como dice and la God, Escritura. Ahí es donde comienza And that's el nuevo pacto. where the new pact Ya no hay begins. sacerdotes. No more Ya no priests. hay por qué llevar is no pecados reason a otra persona que why we interceda should por take ti. No. Our sins to another Ahora man, solamente so hay they un can intercede for sacerdote, us. There is only one un solo mediador priest, one entre Dios y mediator los hombres. between God and Cristo, man, hombre, aleluya. Christ Ese Jesus. Cristo And que Christ tuvo que Jesus, hacerse hombre, He vino a became sufrir, man, he vino a sentir suffered, lo que tú He sientes came y to yo feel what siento, you and hermano. I Vino a ver are las feeling. dificultades, He came to see the Vino a sentir el difficulties that we would cansancio. face. He felt tired. vino a sentir la sed, He felt thirst. vino a sentir toda tu He necesidad. felt Él la all sintió your needs. cuando vino y se hizo When he carne como became tú y man, como tú, just como like yo, you y habitó and en me. medio de nosotros. And he was here with us in the ¿Cómo midst debe of ser us. o cómo es ese nuevo, ese sacerdote o ese sumo sacerdote que tenemos ahora? How is La primera the cosa high priest that we have now? es compasivo, He is compassionate. y es por eso, hermano, And that's the reason que ahora nos podemos right allegar now con we Él. can come boldly before Aún him. si hemos pecado, oílo Even though bien, we've sinned, aún si hemos even pecado, though we have sinned, ese sumo that sacerdote high priest que nos está representando that ante is Dios, hermano, representing us before ese sumo God, sacerdote es that high compasivo. priest, he is Él compassionate. sabe tu He debilidad. knows our weaknesses. Él vino y se hizo came. hombre como tú y como yo. And he became human Él like you and vino y me. sintió la necesidad He como tú y felt como the yo, need, pero like sin you and pecado, I, gloria sea al but without Señor. sin. Qué importante And how ese important sumo it is sacerdote que tenemos ahora. That high es priest that we have compasivo. now, to know that he Y is ahí, hermano, ahí compassionate. vamos rápidamente en Hebreos 4:15 And then dice, porque no Hebrews tenemos un 4:15 sumo sacerdote says, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. "For we have ¿Qué not quiere one decir, high hermano? priest which cannot be touched with the feeling of Que our tú tienes infirmities." debilidades, We all have que yo tengo debilidades. weaknesses.
y en nuestras debilidades In our es cuando le weaknesses, faltamos a Dios. It is when en nuestras we debilidades. fail the Lord through our weaknesses. ¿Cuáles son nuestras So what debilidades? are our weaknesses? Ponlo en cualquier deseo de la carne, You can hermano. place it in any En desire cualquier of the deseo de la flesh carne es that you debilidad. can come up with. It is Cristo sintió a debilidad weakness. también, pero the Cristo Lord siempre Jesus, venció. He felt. Y dirás tú, weakness. pero ¿cómo puede ser que Cristo, And you're asking yourself, él why? es porque era How Dios? could No, this be? He was también God. vino y se Well, hizo He hombre como tú became y como yo. man just like you and Y al I. hacerse hombre como tú y como yo, And whenever He también became tuvo debilidades. man, He had Pero ¿sabes weaknesses qué? as well. Él nunca pecó. But He never sinned. Y si Él nunca pecó, And if He never sinned, usted y yo podemos vivir una vida también, you hermano. and I can Y si also fallamos, live hermano, oílo a bien, life. tenemos ese like sumo him. sacerdote que es And compasivo. we have a high priest who is compassionate. Juan dice, el apóstol John, Juan the Apostle dice, John says, hijitos míos, si little alguno de children, vosotros pecare, if oílo one of como you dice, should sin, abogado You tendemos will find ante el Padre a nuestro lawyer, Señor Jesucristo, que es which is nuestro Christ mediador que Jesus tenemos. ¿Qué before quiere the decir con eso, Father. hermano? So what does that mean? Que Él es compasivo. He's compassionate. ¿Sabes qué le dice Él al Padre? And you know what he ¿Sabes tells the qué, Father? Señor? He says, Father, Perdona a Roberto, Señor. forgive Robert. No mires tanto, mira, ya te está pidiendo You know, perdón. he's asking you for Lo tenemos que forgiveness ir- already. Ante Él pidiendo perdón. You know, before him, Acuérdese, asking for hermano. forgiveness. Si no vamos pidiendo perdón, And you know, es if, como nada, hermano. you know, if we don't ask forgiveness, it's Pero like cuando nothing. vamos pidiéndole But perdón a when Dios, we are asking the Lord for hay forgiveness, un Dios, hay un sumo we will sacerdote, find a high priest compasivo, that is compassionate porque Él conoce nuestras because debilidades. He knows our weaknesses. Y muy seguro que le dice And surely Cristo al Padre, le dice, Christ ¿sabes Jesus qué? tells the Father, Perdónalo, Señor. ¿Sabes qué? Me forgive está him, pidiendo Father. perdón. He's already asking for Señor, forgiveness. mira Father, el sacrificio que yo hice en esa cruz see del that Calvario por Él. sacrifice. Remember that Ten sacrifice that I made on misericordia de that Él. cross. Have mercy Abogado upon him. tenemos ante el Remember, Padre We have a a Jesucristo el champion justo, dice la bendita before palabra del our Señor. God, which is Pero el versículo Jesus sigue hablando, Christ. hermanos. Mira, So me the gusta verse mucho keeps ahí. going. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero But was sin all- pecado. La was in segunda all points cosa, tempted like as we are, yet without sin. ese sumo sacerdote That high compasivo priest that's fue compassionate tentado was en todo. tempted No podemos decir, in Cristo everything. venció porque era el Hijo de We Dios. couldn't- No, we can't say that he was able dice to que fue not tentado sin en because he was todo. the Son of God. Podemos ver en la Because he was tentación de tempted Jesús. in everything. ¿Se acuerda? Do you remember the Cuando dice temptation el of Señor, Christ? When the Lord cuando le dice el diablo a when él, the haz devil que estas tells estas Jesus, piedras se conviertan en pan. says, ¿Se "Go ahead acuerda? and turn these ¿Y qué le rocks dice into él? bread." And do you remember what No he solo tells the escrito devil? está, no Says, solo "It de is pan written vivirá el hombre. That Tentación. man shall not live by bread alone. Y a veces nosotros en las And you know, tentaciones fallamos. Sometimes ¿Verdad que we sí? do not, we fail in those temptations when they come. Y aquellas tres tentaciones que tú ya las sabes, And those three temptations that you already know Él about, puede vencer. he was able ¿Sabes to por qué conquer pudo them. vencer? You know why he was able to conquer those? Porque tenía esa presencia, Because he ese had that Espíritu presence, that Santo Holy Spirit dentro de él. within Quiero him. decirte una And I cosa, wanna amada tell you, iglesia. beloved Usted y church, yo, you hermanos, and I, somos el templo también are the donde temple mora el Espíritu where the Santo de Spirit of Dios. the Lord lives. Ese Espíritu Santo que The moró en Holy Cristo. Spirit Ese Espíritu that Santo lived está en in ti y Jesus en mí. Christ Ese Espíritu lives Santo in que us. fortaleció That a Holy Cristo Spirit that en las strengthened Jesus tentaciones Christ through es el mismo temptation Espíritu is the Santo same que Holy está Spirit en ti y that en is mí. in you Así es and que me. no hay el por qué So there decir is no que no reason podemos en Cristo ser to say más que that we vencedores, cannot be more hermano, than conquerors porque es el in Jesus Espíritu Christ. Santo Because of the Holy el que nos Spirit, ayuda y nos fortalece he en is las the one tentaciones, that hermano. strengthens us in ¿Me está temptation. entendiendo, hermano? Are you understanding this? Dice, And it says, pero sin pecado. but without sin. Yo le doy gracias a Dios And I give thanks to God por tener un representante en for el cielo have como such a Cristo, great representative like Jesus Christ. que sabe nuestras That he debilidades, knows our weaknesses. que fue tentado, He was tempted, pero sin pecado. but without sin. Oh, qué hermoso How beautiful tener ese to have representante en el that cielo, representative, tener ese sumo in heaven, sacerdote that high que es priest, Cristo Jesús, that is Christ que Jesus, está intercediendo por ti that y is por mí. interceding for you and for me. Hoy en día, In our day,
Pasamos por enfermedades como We're ese going COVID que anda through, ahí atrás de nosotros. tough illnesses like Pero ¿sabes qué? COVID-19. Tenemos a alguien a nuestro But favor. remember, we have someone Amada iglesia, that has our back. lo que tenemos que ir Beloved delante de church, su presencia con un all corazón we have to do is contrito y to go humillado. before Him with a Decirle, contrite and Señor, humble heart and tell the Esto me está Lord, pasando. Lord, this is what's happening to me Ten right now. misericordia de Have mí. mercy upon me. Es muy importante And it's eso. very important to do Decir, so. ten To misericordia tell de mí. Him, to ask Him to have mercy Pocas upon veces us. usamos esa palabra Very little cuando estamos do orando we delante use del those Señor. words Ten before the Lord. misericordia de Have mí. mercy upon Y me. tenemos que decirle a Dios, And we ten have to tell the misericordia de Lord to have mí. mercy upon Porque us. solamente, hermano, Because la que te va a ayudar, the only one that's going to help you, la que te va a dar la victoria, the only one that's going to hermano, give you the es victory la misericordia is de the Dios. mercy of God. Entonces, la primera cosa, So the first thing ese sumo sacerdote, about the high priest, ese mediador the mediator entre Dios y los hombres, between man and God, es compasivo. he is compassionate. Híjole, compasivo. Amen. He's compassionate. Un reo cuando va You know, when a ante un prisoner juez, goes before a judge, ¿qué busca el reo? what is the inmate aquel or juez the sea prisoner compasivo. asking for? That judge be Porque si es compassionate. compasivo, Because if he is compassionate, Le va a dar una sentencia de then acuerdo the como Él es. sentence will be fair. Y así es nuestro Dios también, And that's the hermano. same thing with God. Ese sumo sacerdote, That high priest, ese mediador, Cristo that Jesús. mediator, Jesus es Christ, compasivo. he is La segunda compassionate. cosa, hermano, The second thing, fue humano, he was human, pero divino. but he was Mira, divine at the same time. Ese sumo sacerdote That high priest no es como el sacerdote is not like the levítico. priest from the Levites. El sacerdote levítico nomás fue humano. The priesthood from the Levites, they were Pero humans. mira, este sumo sacerdote que tenemos But ahora, this high Cristo priest that we Jesús, now have, which es is Jesus humano. Christ, he is human, pero but divino he's también. divine. Es divine, como dice el hermano. Vaya conmigo So rápidamente, go with hermano. me to Hebreos 12:17. Hebrews 12:17, Y mira cómo dice, and look what it says por lo there. cual debía ser For you know semejante how that a afterwards, sus hermanos. when he would have inherited humano. the blessing, he was Ese human. sumo sacerdote que tenemos ahora, Cristo Jesús, That high es priest, humano, Jesus Christ, pero divino también. was human, but also Por eso divine. dice, por lo And that's what he cual said, debía ser It semejante a nosotros that he should be like us, para venir a ser misericordioso to be merciful. y fiel, And sumo faithful. sacerdote The en lo high que a Dios se priest refiere in para what expiar refers los to God pecados del for pueblo. expiation of the ¿Se fija usted una people's cosa? sins. So do you see this? Ese sumo sacerdote Cristo Jesús, That high priest, Jesus Christ, humano y human divino. and divine. Fíjate, Look, los sacerdotes levíticos, the priests esos a that were veces no tenían Levites, misericordia del pueblo. they did not have mercy upon the people at times. Pero este Cristo Jesús, But sumo Christ sacerdote, Jesus, the high priest que fue humano, that was pero human divino, but él divine, sí tiene la misericordia. he had mercy. Se fija, hermano. Do you see Es this? más fácil tratar It was easier con una to persona deal with someone que fue semejante a ti. that was like you. Por ejemplo, For example, si una persona está pasando por un problema if muy a grande, person is going through a very tough problem, ¿entiende? Vamos a suponer, we can say, ¿quién puede who can, dar un consejo bien hermoso who can give advice a una familia que está desbaratada? to a family who is ¿Quién? broken? A alguien Someone que lo vivió who has lived it. es el que puede. Usted y yo podemos dar muchos consejos, You and I can give a lot of advice, pero yo le aseguro que el que but I puede can dar assure mejor you that the consejo, one who can give el que better lo vivió. advice is someone who's been through it. Cristo fue humano, Christ Jesus was human. Cristo es divino, Christ Jesus is divine. que mejor Who mediador better, en el cielo, what better mediator ayudándote a can we ti y a get mí for us in para heaven alcanzar la misericordia de to be nuestro able Dios. to reach mercy? Qué hermoso está eso, ¿verdad? How beautiful that is.
La tercera cosa, hermano, me The pide third rapidito thing. porque yo quiero a ver si le abarco estos puntos. I want to give you all the points that I have. Ese sumo sacerdote That high priest no fue como los sacerdotes levíticos. was not like the Levite priests. Los sacerdotes levíticos nomás iban Levite pasando priests de generación We're going en from generation generación. to generation. Un sacerdote A priest tenía que ser de Leví. Si had no, to no era be of sacerdote. the order of the Levites. La tercera cosa The third es thing que este sumo is that sacerdote this high priest no lo puso hombre, was not Este put in sumo by man. sacerdote This high priest, lo puso Dios. Fíjate qué God hermoso. instituted him. Este no era carnal, He was not of the flesh. fue divino. He was divine, Es divino. is divine. Vamos a Hebreos 5:5 rápidamente. Let's go to Hebrews 5:5. Dice, And it says, así so also también Cristo, Christ dice, no se glorifica a sí mismo, not himself haciéndose to sumo be made sacerdote, a high sino el priest, que lo dijo, but he tú that eres said mi unto hijo, him, yo te Thou he art my engendrado son, hoy. ¿Se today fija quién I es have el que dijo esas begotten palabras? thee. So what does that mean? El Padre, It was the Father who placed him there. ¿se acuerda? Do you remember? El Padre The Father. en el bautismo. In the baptism. ¿Qué miramos en el bautismo? What do we see in the baptism? 3, A nuestro Dios. we see our God. ¿Quién es nuestro Dios? Who is our God? El Padre. He's the Father. El Padre Dios. Father God. ¿Quién es nuestro Dios? El Hijo. Who is our God? The Son. El Hijo es Dios. The Son. ¿Quién es el Espíritu Santo? Who is the Es Holy Dios Spirit? también. Also God. Padre, Hijo y Espíritu The Santo. Father, the Son, and the Holy Spirit. Y aquí como dice que da testimonio el Padre. And the Father En gives el bautismo, testimony. tú puedes notar, miramos a Cristo llegar a las aguas, Christ Jesus go to ser the water. sumergido por Juan He el was Bautista. submerged Cuando by se John the levanta del Baptist. bautismo And when he o de las comes up aguas from the bautismales baptism, Cristo, miramos ahí que vino una paloma en we see forma that a corporal. that a ¿Quién dove era? comes, El Espíritu Santo, was the Dios, Holy el Spirit. Espíritu Santo. the Holy Spirit, Pero dice que se oyó una voz desde los cielos. and a word or several ¿Y qué words dice? were heard from the heavens. Este es He ¿qué? is Mi Hijo my amado, son, my beloved en el cual son, tengo in complacencia o whom I tengo am contentamiento, aleluya. and happy with. En otras palabras, So in other este words, sumo sacerdote this high no lo priest, pone hombre, no no Señor, man comes lo to pone institute him. el Padre, It is el the Dios Father, eterno de la gloria, the eternal es el que Father lo of God pone is the como one sumo sacerdote, who places es el him que lo as pone the high como el priest, mediador as the entre Él mediator y nosotros como pueblo que estamos en esta between tierra, hermano. him and- ¿Se fija usted and una us. cosa? God and Ese no lo us. puso It was la not tribu de Leví, you know, no, because of the Levites. ese lo No. puso Dios God directamente. placed him in that position Directamente, y directly. me gusta mucho en las And I like terminaciones que dice The este, hermano, endings where it says tú here eres mi hijo, that you are my yo son, te he engendrado hoy. and I have begotten Aleluya. thee. ¿Se acuerda cuando María Do you remember when Mary estaba desposada? was ready to get married? Ya no se juntaba con José. You know, she was not together with Joseph yet. ¿Sabe qué? And ¿Qué dice que viene el ángel? Gabriel, ¿y qué le dice? the angel Gabriel Bendita came eres and entre said, todas las mujeres. blessed are you among women, Bendito ese fruto que tienes ahí. and what you have in your womb. ¿Qué le dice? So what does he say? Que en ese momento And at that lo que había moment, dentro de what ella was within her no era de hombre, was not the seed of man. era obra del Espíritu Santo. Y aquí se It was cumple by the Holy porque te he Spirit. engendrado hoy. It says, I Aleluya. have begotten Cristo Jesús, thee. aleluya. Christ Jesus. No vino de la unión de Did José y not María. come from No, the union of Mary and Joseph. José y María después fueron Joseph and padres. Mary, they later became Si tú parents. lees en la escritura, If you read había on in the un scripture, junior también, un There José Junior. there was a Joseph Jr.
Si tú léele, If you hubo read- hermanas de Jesús, You know, Christ Jesus had pero el que brothers, engendró a Jesucristo, but the one porque tenía que ser así para who was the venir father Dios of a Jesus hacer Christ carne, was not hacerse Joseph. carne en esta tierra. Ese es engendrado It was por Dios, por God obra del Espíritu Santo. by the Holy No lo Spirit. engendró hombre a Cristo, no He Señor. was not Fue the product por of obra man. del Espíritu Santo. It was by Ahora the déjame Holy decirte una Spirit. cosa. And let me tell you, ¿Se fija usted? do you see this? El sumo sacerdote que tenemos High priest ahora, that we have right el que now, te ayuda, the one that helps you. que cuando clamas When you recibe call out respuesta to de him, Dios. you find that Me answer. acuerdo cuando estuvieron I remember cuando estuvieron mis hermanos, los hijos de mis hermanos, Gracia, enfermos. when the Gracia family was sick. No nomás ellos. Not only them, Yo derramé lágrimas también I also cried por mis familias. for my Pero cuando family. yo hablaba con mi hermano Calixto, But whenever I spoke to Brother se Calixto, sentía quebrado. I remember he qué? sounded Porque broken. duele. Why? Because it hurts. Era su hijo. It's your child. Duele. It hurts. Pero qué hermoso, hermano, But how precious it is que pudimos allegarnos. Mi that we were hermano able Calixto to en ese come momento le dije, ¿sabe qué, hermano? Incline su before the rostro. Lord. Vamos a orar. And I told him, let's ¿Y sabes pray. qué? And Por medio de ese mediador que tenemos, through that mediator ese that we sumo have, sacerdote, that high priest, recibió usted la respuesta a su he favor. was able to find the ¿Sabe por answer qué? to his problems. Porque es compasivo. Because remember, he is Porque ese compassionate. sumo sacerdote Because that high priest no es cualquier is sacerdote, not just any sino type. es alguien poderoso. He is Ciertamente someone fue that's humano, pero powerful. también Surely he was human, divino. but he No era is cualquier divine. cosa. He was just not anything. Era el Cordero Santo. He was the Holy Lamb Y of cuando God. yo me pongo a pensar, And when I start ¿se to acuerda think, cuando Juan lloraba Remember porque no when había John nadie en el would libro de weep Apocalipsis? No encontraba a in the book nadie of que Revelation, he pudiera could not desatar find aquellos anyone who could sellos. open the seals. Lloraba, He would cry. no había nadie, There was no one, no había ni un ser divino, not a menos un divine ser being, terrenal que not pudiera even here on desatar earth, esos sellos. that could Pero open up ¿sabes the qué? seals. Dice la But Biblia que de the Bible repente says that all of a aparece sudden, un cordero inmolado, the un Lamb cordero of God maltratado. ¿Sabe quién era who had ese? been Es el mistreated. sumo sacerdote que hoy That is the tenemos, high el priest that we mediador now entre have, Dios y los hombres. the mediator Cristo. between God and En man, ese momento él Christ fue el Jesus. único And he was the que only one pudo who was able desatar to los sellos open aquellos. up ¿Sabes the por qué? seals. Do you know why? Porque se necesitaba alguien así, Because you needed someone like him. humano, Someone who was human, pero divino. yet divine. Si se hubiera necesitado solamente If you divino, needed just a divine being, hubiera pasado otra cosa. then something else would have happened. Pero ningún arcángel, But no archangel, ningún serafín, no seraphim, ningún querubín, no cherubim, ni cualquier otro ángel or any other type of angel de gran estima that was highly pudo esteemed desatarlo. was able to open up the seal. Y solamente aparece aquel cordero And then the Lamb of God appears. inmolado. ¿Sabes por qué? You know why? Porque era Because he el was elegido por Dios. the chosen one by God. El que dijo Dios, yo te he The one engendrado. whom the Lord said, Tú I eres have el begotten poderoso. thee. You are the En ti powerful se one. doblará toda rodilla Before y you toda all lengua knees will confesará bow, and que all tongues Cristo will confess es Señor, that aleluya, Jesus Christ porque is es Lord, el mediador que because tenemos he is the entre Dios y mediator los that we have hombres, between God Cristo, and man. el Cordero Christ Jesus, the inmolado, Lamb, el Cordero que fue the Lamb sacrificado that was sin sacrificed, mancha, that sin has arruga, no sin wrinkle or contaminación. stain. Ese es lo que se necesitaba, And that's what was needed. pero también tenía que ser But puesto por Dios. He had to be placed Dios lo by puso. God. Vamos a la siguiente cosa rápidamente, So the hermano. next one, Ese sacerdote that high priest es eterno, is eternal. eterno. Eternal. ¿Qué quiere decir eterno? So what does that mean, eternal? Que no tiene fin. Has no end. Vaya conmigo a Go with Hebreos me to 6:20. Hebrews 6:20.
Dice Hebreos 6:20, 6:20 donde says, Jesús entró por nosotros whither the forerunner is for us entered, como precursor, even Jesus made an hecho high priest sumo forever sacerdote para siempre, after the eterno, order of Melchizedek. según el orden de Melquisedec. Ahí está bien claro. So it's very Eterno. clearly stated, eternal, Ese sumo sacerdote that high priest para siempre. always. El sacerdocio levítico The high temporal, priest of the Levites was temporary. morían, They would die, pasaban, and they were venían generational. otros, pasaban. One generation went, Pero and el then sumo another one sacerdote, came. el sacerdote But que the high tenemos, priest that we que now está intercediendo por have, nosotros hoy en interceding día, for you and for me, es is eterno. Aleluya. eternal. Ese no tiene fin. He has no Ese no end. puede la muerte llegar y llevárselo. Death No. cannot claim his life. Él es He eterno. is eternal. Qué hermoso es eso, hermano. How precious that is. Él es eterno. Él He es is eternal. indestructible. You se cannot puede destroy destruir. him. No se puede quitar. You cannot remove him. Él es eterno. He is Aleluya. eternal. Vaya conmigo rápidamente, hermano, Go with me to a la quinta cosa. the fifth thing. Ese sumo sacerdote que That tenemos high priest es is sin pecado. without sin. Sin pecado. Without sin. Los sacerdotes en el The Antiguo priests in the Testamento, Old Testament, pecadores. they were sinners. Pero ¿qué hacía el pueblo? But what would the people do? Llevaba todos los pecados They al would take sacerdote their sins to para que the priest intercedieran por él. so that the priest could intercede for them. Pero este But this one, no tiene pecado, hermano. our high priest, does not have Este sumo sin. sacerdote, This high priest, este Cristo Jesús, this Christ Jesus, este ser divino, this divine a quien being tú has entregado tu whom corazón, you've given your heart to, este ser divino this divine que being te ha dado salvación, that has given a you tu alma, salvation, este ser divino this divine being que tienes una vida eterna con Él porque Él es in eterno, whom you have aleluya. eternal life because he is eternal. Este se llama Cristo His Jesús, name is aleluya. Christ En Jesus. este sí podemos confiar. In him we can trust. En los sacerdotes en el Antiguo In Testamento the, no se in podía the Old confiar Testament, you porque can eran find pecadores, those, pero but we este cannot es sin trust pecado, in aleluya. them En because este tú they sí te were puedes sinners. allegar a Él. But now with this high priest, Este sí you tiene can come to misericordia. him. This one has mercy. Este sí es compasivo. This one's compassionate. Compasivo porque vino y se He's hizo carne compassionate como because tú he y como yo. became man just like you and I. Tus debilidades, Él las sintió también. Your weaknesses, Pero no he cayó was en las able to debilidades feel, como tú y yo But caemos, he did hermano. not fall Él no. into them. Esta es la clase And that's the type de este personaje divino, of divine being de que cuando clamamos, in whom sabemos que nos we va a cry oír, out to and we trust that porque he fue will listen humano, to us because he pero was también es human, divino, but aleluya. also remains Humano, divine. que Él puede Human, sentir he can lo que tú feel y yo sentimos what you cuando and I estamos en are las feeling. tentaciones. The temptations that we face. ¿Sabe usted que las tentaciones son Did you bien know terribles? that temptations they're quite brutal? En las tentaciones, ahí In estás. temptations, there ¿Le you are. doy o you no know, le doy? Should I do it? ¿A Should I poco no? not? Right? Y miras y tú, And then you take a Y look luego de at it and repente- you're like, well, maybe I shouldn't. And you look around to see if anybody else is watching you. otro pasito. And then you take another step forward and you look around. Pero ¿sabes qué? But, you know, Cuando vamos ante ese when sumo we go sacerdote, before that high priest, ante ese dador de la vida, before the giver of life, ante ese intercesor por ti y before por mí, the one who intercedes for you and Él for sabe me, cómo tratar contigo. he knows how to deal with each and every one of us. Él se compadece. He is compassionate. No importa el And it pecado que matters tú not hagas. What Oílo kind bien. of sin you have committed. Si tú has matado a una If you persona, dice killed la gente, someone, then si people mata say, a una well, if persona you es el kill peor, ya, somebody, ya no hay escapatoria para una then there is persona, no no hay way out perdón for para una you. persona que There's mata a no otra. forgiveness for ¿Sabías tú you. que sí hay, Did sí hay you know that there perdón? is forgiveness? ¿Sabías tú Did you know that there is forgiveness? si una persona mata a otro
that if a person pero murders viene another, arrepentido, oílo bien, but repents y before le they dice, die, perdóname Dios, and he asks for repentance, or caí en forgive- mi debilidad, no debía and haberlo says, hecho it eso, was due to weakness, and I caí en shouldn't esta have done it. tentación, no I debía fell haber into hecho that esto. temptation. I shouldn't have done it. Servimos a un mediador We que no está serve con un 2x4 ahí en That la high mano, priest that does y not llegas have tú, a 2x4 Señor, mira lo que me pasó, and tómale. strikes you upside the head. ahora sí, a sufrir porque es lo que merece. Go ahead and suffer because that's what you deserve. No, He doesn't say that to us. la gente, hermano, The drogadicta, The drug addicts, la gente que ha cometido pecados, people que ha tocado fondo hasta abajo, who have done the worst and that have hit rock bottom. ellos creen que no They hay believe salida that para there is ellos. no way out for Pero them. ¿sabes qué? But do you know Si hay salida there is a way out? por ese representante que tenemos en el cielo, By that por ese representative that we representante que have está abogando por in ti the y por mí, heavens, the one that's interceding tenemos and que praying for venir you and for me. pidiendo perdón But arrepentido, we have to go to him y vamos a encontrar in en él un repentance mediador, and asking for un forgiveness. sumo sacerdote That high priest, compasivo. that mediator that is compassionate. ¿Sabes qué? Vuelvo para atrás. And I go Si una back, persona mata a otra if a person murders another, y esa persona, hermano, that se person arrepiente, repents, ciertamente aquí en esta tierra va a pagar, surely here va a on pagar earth por he'll lo que have to hizo. pay for what he did. Porque las leyes terrenales tienes que Because cumplir también con las The leyes laws of the terrenales. land, you have to go Pero accordingly, but Tú alcanzas misericordia you will delante de find Dios mercy before si tú God. vienes arrepentido de lo que tú hiciste. You come ¿Sabes and qué? repent for what you've En done. aquel día, quizás And on en la that prisión, day, ya no sales, Even while he's in prison, quizás mueres en la prisión. maybe he'll die in Tú que prison. mataste a una persona, You who tú killed que eres somebody, el peor drogadicto que you puedes might be the ser. worst addict, Tú puedes ser la persona más You might be pecadora. the Si un worst día sinner out te there. But arrepientes if one day y un día estás you en ask for prisión, forgiveness un día mueres, and then you ¿sabes die, qué? you know Ese mediador, that mediator, ese intercesor, that cuando tú intercessor, y yo vayas entrando a ese when you cielo and azul, I go Él into está that ahí. heavens, bienvenido, he'll be there greeting you and welcoming you, te da la bienvenida. and he will welcome you. No es ese mediador como nosotros He los is not the hombres que no type of sabemos mediator perdonar. like we are as men, Somos muy that we buenos para don't know how to criticar, forgive. We're so somos muy fast to buenos para criticize. despedazar a We're la so good to gente. tear people Esta apart. lengua está tremenda, This tongue is tremendous. pero ese mediador que But that tenemos, mediator ese that we sumo have, sacerdote, that es high compasivo. priest is Él compassionate. te recibe como eres. And he Más la receives you cosa as es que you tenemos are. que ir But the thing is, we have to ante su go presencia, before his arrepentidos, presence, y decirle, repented, perdóname, Señor. and asking him for Yo no deseo forgiveness. saber cuál It sea matters tu not debilidad, what your weakness lo que te is, hace caer de la mano what de has Dios, made you fall from grace, lo que te hace estar has separado made de you Dios como pecado. become separated Yo no from deseo God. saber It cuál matters sea not Tu what situación, your situation is. lo único que yo estoy The aquí only para thing decirte that I'm here to tell you que is hay una esperanza, that there aleluya. is Y hope. esa esperanza And está that hope en ese sumo sacerdote que lies tenemos, in en ese mediador That high priest, entre the Dios y los mediator hombres. between Cristo, man and hombre, God, como dice la Christ Escritura. Jesus. Bendito y alabado el Señor. Blessed be the name of the Lord. Termino con lo último. And with this I end. ¿Cómo es ese sacerdocio de Cristo? How is Ese high sacerdocio de priest? Cristo es exaltado. the priesthood of Jesus Christ? Exaltado. ¿Qué It quiere is decir? exalted. What does that mean? Levantado. It is lifted up. ¿Se acuerda cuando Job Do you remember when Job, va el diablo y lo pone en mal? the devil goes and speaks Ante ill Dios, ¿se of acuerda him Job? before God? ¿Qué dice Dios cuando lo visita el diablo So ahí? what does God tell the devil? Acuérdate que es espíritu. Remember, he's a spirit. Y le dice Dios And al God diablo, tells the devil, ¿de dónde vienes? Ya sabía quién era. where have you come No from? le dice quién eres. No. No, he already knew Oye, who ¿dónde he was vienes? dealing with. Vengo de merodear la tengo, vengo de estar paseándome por la Said, tierra. I've come from Oh, making sí. my rounds on earth. Aquí está la exaltación. And here is where Así we es mean el by Dios que tú y yo servimos. him being Dios exalted. Que We sabe serve a God exaltarnos.
that knows ¿Qué how le to dice? exalt us. ¿No What has does he say? considerado a mi Have you siervo considered Job, my servant ¿Ah? Job? varón recto, He's a righteous man. apartado del mal? He keeps away from the bad things. Y le comienza a dar todas las And cosas starts buenas to que describe tenía him all his good Job. things. Everything that Eso es was good exaltar. of Job. And that's Eso what it es means to exaltar. exalt, to lift up. Y Dios And solamente God lo hace Only does that con aquella persona with que that camina person con Él, who aleluya. walks with him, Con aquella persona With que that está person cerca de Él. who is near Con him, aquella with persona that que hace la person voluntad de who Él. does his Con will, aquella with persona that que person who se desvive por lives servirlo, to aleluya. serve him. Dios es un Dios que exalta. And God is a God that exalts. Y ese sumo sacerdote, And that high priest, acuérdense, remember, ya no tenemos sacerdotes, we hermano. don't have high priests Te lo anymore. estoy demostrando con la And I'm Biblia. showing you with the Bible. Ya no tenemos personas de que tú le We digas don't tus have pecados para que interceden por ti. Any No, more middlemen. te lo estoy dando con la Biblia. And I'm telling El you with the último Bible, sacerdote the fue last cuando one el templo se rasgó. was whenever Ahí the terminó veil el was torn in sacerdocio half. levítico. And that's Ahí when it was termina over. el primer pacto, priesthood pero comienza of the un nuevo Levites was pacto. over. Y And no es the de old pact sacerdotes was over to terrenales, no, give way to Señor. the new one. Ahora es And now un sacerdote que ciertamente is fue humano, priest. pero divino. Y es He un was solo human, yet sacerdote, divine, no and muchos he was high sacerdotes. priest. Es un sacerdote que Not vive para many, but siempre, just one no como that los lives levitas forever. que morían, Not hermano. like the Levite Este priests. vive para siempre This one y su lives nombre always, and his es name is Cristo Jesús, Christ aleluya. Jesus. Ese es el Dios, It is the ese es el God. Salvador He's the que tú y yo Savior exaltamos, that you and I como aquí la exalt, palabra lo exalta just también. like the word Vaya exalts conmigo. him. Go with me to Hebreos 8.1. Hebrews 8:1. Hebreos 8.1 dice, ahora Hebrews bien, 8:1, it says, now el of punto the things principal which we have spoken, this is the sum. de lo que venimos diciendo We have such a high es priest que tenemos tal sumo sacerdote, who is set quien es Cristo, el cual on the right se hand. sentó, ¿dónde? Where? Of the A la throne diestra del trono de of la the majesty majestad in en los the cielos. heavens. ¿Cuál es el trono de la majestad? What is the throne of ¿Dónde está el Padre? majesty? That is where the Father is. Ahora, hermano, And now, ahí está, en un lado del there Padre. he is Aquí lo dice, by the Father. se sentó a la diestra He sat at the right hand of the del Father, omnipotente, of the omnipotent del one, Dios todopoderoso. of the God Almighty. ¿Para qué, hermano? For what? Para interceder To por intercede ti y por for mí. you and for me. ¿Cuál es tu necesidad en What esta is hora? your need at this time? Ahora sí comprendes Now, do you por understand qué Dios contesta why tus the peticiones. Lord answers your Ahora sí petitions? comprendes Now you understand ¿Por qué el Padre tiene why misericordia the de Lord ti y de God mí? has Ahora sí compassion and mercy comprendes for us. Que solamente hay un understand solo mediador, That there's only entre one Dios y mediator los hombres, between God and el que man, está sentado ahí ante la the one that is majestad en ese sitting trono, at que the es right Cristo hand Jesús. of the Father. Él es el Christ único. Jesus, He's the only Él es el one. único que He se le is the puede only pedir. one. Nadie te puede ayudar en esta No one tierra. else can help you on this earth. Nadie te puede ayudar. No one else can. El único que The te puede only ayudar one that can help es you ese sumo is sacerdote, that high priest, ese Cordero Santo, that Lamb of God, ese que fue hombre pero the one también that fue was divino. man, but then Su nombre, yet he is su divine. nombre, His su name, nombre, his Cristo name Jesús, is Christ el Hijo de Jesus, Dios. Él the es, Son of God. Él es, He is. Él es, He y Él is, seguirá and he will siendo, continue porque to Él es para siempre. Él es he's eternal. eterno, aleluya. He is Ahora there sabes por forever. qué, hermano. And now you know Cuando why. tú clamas a ese, When you cry out to him, ese sacerdote, ahí te está escuchando. that priest is the one that's listening to you. Y es el que tu abogado, And he's the one that's going to es tu abogado be y mi your abogado. representative. He's going to be your Es el que está attorney. intercediendo. He will intercede for Ahora you and sabes for por me. qué.
Now you know Dios te ha contestado why peticiones. Christ Jesus has por Cristo answered Jesús. petitions. Ahora sabes por qué el Padre Now dijo, you know why the este Father has es said, this one mi hijo is amado, my beloved este Son. Cristo Christ es mi Jesus. hijo amado. He is my Son. En Él tengo complacencia. In him I'm pleased. A with. Él. Mira, ¿se acuerda cuando, Do you remember cuando María when Mary estaba en aquella fiesta? was there in that celebration? ¿Se acuerda? Do you remember? Faltó el vino, ¿se acuerda? And they were lacking wine. No había vino, se había acabado. There was no more wine. Y ahí miramos la madre de Jesucristo, And the mother terrenal, of Jesus María. Christ here on earth, Mary, Cuando María when Mary miró que faltó el vino, saw that there was no no dijo more María, wine, she didn't voy a say, convertir esta agua en "Well, I'm vino. gonna turn this water into Traigan las wine." cantarillas. Okay, bring the Póngalas bowls. aquí. Let's go ahead, gather them. Aquí les voy a demostrar que les I'm voy a gonna show convertir you esta That I'm agua gonna en vino. turn this water ¿Dice into eso wine. María? Did Mary say that? No. No, she did not. ¿Qué es Santa María? What Es do you mean, santa. holy Mary? Yes, she's holy, Como eres santo tú y yo. just like you and I are holy. A veces creemos que Sometimes we ser believe santo to be es holy no cometer pecado. No. is to not to commit sin. La gente adora a Pedro. You know, A people Pablo. they No praise cometieron pecado. Peter, they praise Paul. Were they Pedro not no negó a sinners? Cristo. Pero porque lo negó, Did Peter no not, es, no es santo. Santo. negate the Lord? Porque dice la Biblia ser santos. Como yo Because soy santo. The Bible says, Usted "Be es santo. holy as I am holy." María es santa. Mary is holy just as you are. Pero ¿qué dice María? But what does Mary say? Hagan todo. Do everything. Miran a ese que está parado ahí. The one, you see ¿Eh? him over there, the one that's standing over there? Como diciendo María, no me miren a mí. As if saying, Miren a ese que está parado ahí. don't look at me, look to Jesus. Hagan todo Do lo que Él everything os according dijere. to what he says. ¿Qué quiere decir eso, hermano? So what does that mean? El único mediador, That the only mediator, el único que te puede ayudar, the only one that can el help único you, que te puede hacer milagros, the only one that can do es miracles Cristo for you Jesús, is aleluya. Christ Jesus. Fuera de Cristo Outside from no hay milagros. there is no miracles. Fuera de Cristo Aside from no hay Jesus, bendición. there are no blessings. Porque solamente Because de Cristo only proviene toda dádiva Christ y Jesus, todo don perfecto. all the Toda blessings bendición come from, proviene de ese everything Cristo comes from Jesús, de ese Christ sumo Jesus, sacerdote that high a la orden de priest Melquisedec from the order que of tenemos Melchizedek, sentado a la diestra de that su we have sitting majestad at el the right Padre, hand of the Father, intercediendo por interceding ti for y you por mí. and for me. En esta hora, And at this time, yo no sé I don't know si tú sabías esto, if you knew this, pero ya lo sabes. but now you know. De ahora en adelante, From this point forward, tú sabes you know que solamente de este mediador that there is only one mediator, proviene tu salvación para and tu from alma, him perdón from de your tus pecados salvation y una vida and eterna con Él. forgiveness of your sins and De eternal hoy en life. adelante, From this point forward, que nadie te engañe, don't let anyone que tú deceive tienes you que decirle los pecados that you have to tell a esa persona another para que man interceda por ti. No, your sins so they can intercede for you. No. el sacerdocio, The priesthood. los sacerdotes. Este es un punto doctrinal muy This is tremendo a que yo very te estoy important dando en esta doctrinal noche. point that I'm giving to you, Muchos no lo saben, and many muchos sí don't lo know saben. it. pero el sacerdocio, But los sacerdotes, the priesthood levitas, of the Levites, acabaron cuando Cristo muere y se rasga Their el templo. their De ahí priesthood en days adelante were over ya son los when the necesitaban veil sus was torn in sacerdotes. half. Ahora So now podemos entrar, ¿cómo? En we can oración. enter into ¿Cómo? prayer, En alabanza. In ¿Cómo? praise. En adoración a Dios. ¿Cómo? Pidiéndole in por adoration cada una
de asking nuestras for each and necesidades. every Y one ten la of our plena needs. seguridad And you can be que sure ese sumo that sacerdote, this high priest, ese sumo sacerdote es this high compasivo, priest is compassionate. ese sumo sacerdote This es high eterno, priest is eternal. ese sumo This high sacerdote priest se compadece de ti, is de tus compassionate of you debilidades, and your porque weaknesses, Él, because cuando se hizo carne, when he hermano, became tuvo las flesh, debilidades tuyas he y had tuvo your las debilidades weaknesses mías. and Y vuelvo a mine. decirte, una persona And que I pasa say por again, ahí a es el person mejor who que goes puede dar un through consejo, that aleluya. situation that Y you're qué going mejor que through is the nuestro only one Cristo, that's going to give aleluya. you the best advice. Ese que They, fue humano, pero también divino, or he que was está a la diestra de la human yet majestad en divine, los and he cielos, is sitting sentado ahí. at the right hand of the Y a Él sea Father, la honra y la gloria. and to him be the honor and Si glory. tú no conoces If you don't know a ese sumo sacerdote, that high priest, si tú no conoces if de you dónde don't provienen know tus where bendiciones, yo ya all te las your he dicho. blessings come, Si I've tú already dices, yo no told you sabía, from where they come. ¿sabes qué? But if you say, Pero I don't tenemos que know, estar preparaditos, we tenemos have que to be estar prepared. santificados We have to be para poder entrar a sanctified esa to presencia. be able to enter into Recuérdese, that hermano, presence. La So remember, presencia the de Dios presence of es the una Lord presencia is que el the que se presence llega ahí, hermano, that tenemos whoever que ir comes near, santificados, we have hermano, to be para poder sanctified entrar en esa to atmósfera. be ahí. able to Si tú enter no that conoces a atmosphere. Cristo, And if en you don't esta know noche, Christ Jesus at this yo te estoy time, invitando, I am te inviting estoy you. diciendo, abre tu corazón. I'm asking you to open up your heart. Si hay alguien ahorita que no conozca a Cristo, If there is someone who does not know Christ Jesus, si hay alguien en esta hora que diga, oh, if there's someone yo no sabía que tenía ese gran, yo sabía que nomás era Dios, pero yo no sabía quién era ese Who sumo says, sacerdote. I didn't know who the high Es tu priest Salvador, puede was. ser tu Salvador He's si your no lo Savior conoces. if you have yet to Pero meet si him. tú abres tu corazón But if you open en up esta your heart noche, en esta tonight, tarde, tú lo recibes. You will receive ¿Y him. sabes qué? And Vas a poder llegarte a Él con mucha you will be able to confianza, come near porque Él es him compasivo. because he's Él te compassionate. entiende, en otras palabras. He Él understands sabe you. por dónde cruzas He tú. knows what you're going Él sabe through. los problemas He tuyos, knows cómo your están problems. decandentes a He veces. knows sometimes they're tough. Repite estas palabras conmigo, Repeat ahí these donde te words after encuentras. me. Si There tú where no you conoces are. a Cristo, And if you don't know Dile, Christ, he's just say, Señor Jesús, Lord Jesus, he oído tu palabra. I've heard your word. He escuchado que hay I've heard alguien que me is puede ayudar someone who can help en me mis problemas, in my en mis problems, necesidades. in my needs, Y ese eres tú. and it's you, Señor Jesús, Lord Jesus. yo no te conozco, pero estoy I abriendo don't mi know you, corazón. but I'm opening up my heart. Quiero recibirte en mi I want to corazón, en mi receive you alma, in en my esta heart hora. and in my soul. Quiero ser tuyo. I want to be Quiero yours. ser propiedad tuya. I want to become your property. Perdona todos mis pecados, Forgive all my sins porque yo sé que de muchas maneras te because I ofendo. know that I offend you in many ways. Perdóname, Dios. Forgive me. Pero ¿sabes qué, Señor? But Lord, you know, Hazme como Make algo me tuyo de tu propiedad. into something that belongs to you. Te recibo. I receive you. Y ayúdame a vivir una And vida help me santificada. Live a delante de sanctified life ti. before you. Ayúdame en mis debilidades, In my Ayúdame weaknesses, en help todo lo me que yo pueda pasar in cuando el everything diablo venga y me tiente. that I can Te go recibo. through during temptation. I Gracias, receive Señor you. Jesús. Thank you, Lord Jesus. Señor, todo este pueblo que te ha Lord, recibido, porque all yo sé que hay of your pueblo que people te have recibió en received you esta because I tarde. know that there was some that received you into their Yo heart. sé que los has recibido. I know that you've received them. Yo solo te pido por ellos. I just ask, Father God, Yo no los conozco. I don't know them. No sé qué tan lejos I puedan don't estar know aquí. how far they are, Pero ellos han from here, escuchado tu palabra. but en they've esta heard tarde. your word, Yo sé que tú los recibiste. and I know that you received them. Pero Señor, ayúdame los padres Lord, help them en sus debilidades, in their weaknesses, en los momentos difíciles. in their difficult moments. Fortalécemelos Strengthen them y manténlos and keep them siempre sirviéndote, Señor. always serving you. En el nombre de Jesús. lo In the name of imploro. Jesus. Amén. Amen. Amen.